Buen día, bueno, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Siempre arranco los videos respondiendo a alguna pregunta que me haya llegado por mail. Y esta semana me preguntaron cuál era mi formación, digamos, dónde había estudiado yo. Yo creo que la formación es algo o el camino que uno elige de formación es medio intransferible, porque nadie puede decirte qué lugares te gustan, qué lugares no te gustan, qué docentes, eh, menos qué docentes te van a gustar, porque uno es medio que se anota en un lugar y los docentes que te van tocando son un poco azarosos. Pero en principio yo hice la carrera de consultoría en el instituto. Y el instituto tenía en ese momento, y ahora también seguramente lo tienen, estoy segura que eso está todavía, que son las diplomaturas o los posgrados, es decir, armaban una continuidad de la carrera que sería el cuarto año. Y yo tomé muchos de esos cursos del instituto, curso, diplomatura, el nombre se lo ponen ustedes, los talleres. Entonces, ahí fue como mi primera formación. A partir de ahí también conocí otros docentes que también tuvieron sus espacios formativos. Entonces tomé después talleres, cursos, seminarios con esos docentes que yo iba conociendo en sus talleres formativos. Y a su vez después hay muchas instituciones que tienen la misma propuesta, talleres, taller clínico, cursos, seminarios, porque por ejemplo hay instituciones que toman un seminario, el 5 de Lacan, el 10, el 20, bueno, y yo me iba anotando en cuáles, y los que me van interesando a mí. Y hay muchas instituciones que ofrecen eso en Capital Federal, hay un montón. Ahora esos cursos son online, así que yo, imagínense, estoy en mi mega salsa, porque aprovecho y no es lo mismo, ustedes ya lo saben, no es lo mismo estar de acá para allá viajando que tener la posibilidad de poder tomar esos cursos desde la comodidad de la casa. En mi caso para mí es una ventaja porque ya está la base, entonces no es que no sé de qué están hablando. Para mí es fabuloso esto de poder tomar esos cursos online. Así que bueno, un poco es eso y saber que la formación es algo que no se agota nunca. Digamos, no es que uno llega a un techo y decís, ahora entendí todo. No, porque yo me recibí en el 2006. Casi 20 años han pasado, 15 años, 16. Tengo problemas con los números, ¿no? Y la clínica, si bien era una clínica que uno se aventuraba un poco, que era lo que venía, la clínica va mutando porque la velocidad, la modernidad tiene una impronta inaudita. Entonces, no es que vos lees algo hace 15 años y eso se mantiene para la clínica de hoy. No, para nada. Uno está como un poco... Siempre los pacientes te invitan al desafío de lo nuevo. Así que bueno, la formación es constante. Fíjense lo que nos pasó en pandemia. Bueno, si había algo que no estaba indicado, ni por Freud, ni por Lacan, ni por la escuela psicoanalítica, era la atención virtual. Bueno, en pandemia, muchachos, era esto o nada. Así que hubo que salir a romper esos moldes, ¿no? Hay un montón de textos escritos sobre la presencia del analista, lo fundamental de que el analista esté con el cuerpo en la sesión, lo que eso implica. Bueno, en pandemia eso hubo que reinventarse. Bueno, y hablando de reinvenciones o de relecturas, yo les propuse hoy abordar un texto que a mí me encanta. Es un texto muy importante que es Tótem y Tabú. Es un texto de Freud. Y en este texto, ¿por qué me interesa que lo abordemos? Porque un poco el corazoncito del psicoanálisis
está en la operatividad de la función del padre. Una pregunta que me han hecho tanto. ¿Qué es, Vero, la función paterna? Y bueno, creo que con este texto podríamos acercarnos un poquitito más a esa respuesta de por qué es importante que alguien ocupe la función paterna. En este texto de Tótem y Tabú, me interesa que abordemos un poquitito, pensemos la función del padre y la función de las madres, la función de las mujeres, ¿no? En esta obra. Y las funciones y la función que tiene el padre, la dimensión que cobra la función de padre a partir de esta obra. Por supuesto que, vamos a ver, este texto que yo les mandé, que es el capítulo 4, y vamos a continuar un poco pensando esto de las funciones la próxima clase, trayendo por qué es importante y cuáles son las problemáticas de la modernidad a esa función y cuáles son los efectos vamos a abordar cuáles son los efectos de determinadas formas de funcionar y cómo eso impacta en lo social y cómo impacta en nosotros. Bueno, para hablar un poquito de esta presentación, en Tótem y Tabú está inspirado, por decirlo de algún modo, en cierto funcionamiento que para Freud era así, fue algo que aconteció, es algo verídico, no es un mito. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de mito era un supuesto? Para Freud esto pasó y se repetía, se repitió a lo largo de la historia. Está inspirada, podríamos decir, en esos clanes primitivos antes de que la sociedad se funde, antes de que la sociedad funcione como una sociedad. Y ustedes dirán, profesora, entonces, ¿qué diferencia hay entre un clan y lo que usted llama sociedad? ¿Cómo es? Porque había mucha gente viviendo junta. ¿Qué diferencia hay entre estos clanes y lo que usted llama sociedad como la conocemos en la modernidad o como la conocemos habitualmente? Bueno, que las sociedades tienen normas, tienen leyes que las regulan, leyes que regulan un modo de funcionar, ¿sí?, donde no nos matamos entre nosotros. Lo digo de otro modo. Tienen un modo de funcionar donde se intenta integrarse en eso social, entre todos. Siempre he fallido. Nunca mejor tomado esto en este momento. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo traumático era el lenguaje? Y que no había manera de que el lenguaje atrape lo real de la vida. Que eso siempre era fallido. Que uno intenta todo el tiempo atrapar con el lenguaje y ordenar lenguajeramente la vida, y la vida no se deja. Y acá se ve bien las leyes. En las leyes se ve bien cómo uno intenta ordenar algo que nunca se deja de ordenar. Por eso las leyes se tocan todo el tiempo. Por eso existe un Congreso, una Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entra las leyes, modifica las leyes, que pasa a la otra Cámara, que la otra Cámara la devuelve, que escriben una cosa, esa ley dura 15 años, vuelve al Congreso 20 años después, y así va cambiando. Y nunca es como si la silla siempre incómoda, La silla que nos regula en tanto leyes siempre me incomoda. Siempre hay alguien que queda disconforme. Entonces, vuelvo. Los clanes tenían un modo de funcionamiento y la sociedad empieza a funcionar. Tienen un modo de funcionamiento, bueno, es que no tienen cómo funcionar. Pero podemos decir que las sociedades tienen leyes escritas que las regulan, con sanciones, con premios si quieren. Fíjense que nosotros tenemos nuestra base que viene desde hace 2000 años, ¿no? Entonces, la sociedad tiene leyes escritas que nos regulan con un sentido de funcionamiento, con un compromiso a cumplir, donde se intenta integrar a todos, que nos normatiza, Hay como un acuerdo en esa normatización. Bien, ¿de qué habla Tótem y Tabú? Entonces tenemos
un antes y un después. De eso habla también Tótem y Tabú. Tenemos una obra que vincula el totemismo, la exogamia, el parricidio, la prohibición del incesto, el amor y el odio, todo eso alrededor de la función paterna. ¿Qué es el tótem? Una figura que se venera, un animal, por ejemplo, y se cree que un animal, por ejemplo, un águila, y se cree que ese clan desciende del águila. Eso es un tótem, tener un animal del cual uno supone es su ancestro. Exogamia. La exogamia es aquella forma marital donde los miembros de un clan, una familia, hoy como la llamamos, se casa con miembros que están por fuera de su círculo edípico, por fuera de su vínculo familiar estrecho. Yo diría vincula exogamia dejando por fuera endogamia. La endogamia es cuando los miembros de una familia, un clan, se casan entre ellos. Por ejemplo, 2 hermanos, un padre y una hija, una madre y un hijo. Nosotros no tenemos en el mundo entero ningún pueblo, pueblito, país, ciudad, no sé, religión, que admita el casamiento de este tipo, por ejemplo, de padre a hija. Si eso sucede, porque lo hemos visto en la tele, es una aberración, está penado por la ley. El parricidio es el asesinato del padre, cuando un hijo mata al padre. La prohibición del incesto. Esa es la ley madre, podríamos decir, la ley que regula todas las otras leyes. O sea, sería la primera ley que surgió para que podamos vivir todos juntos. Entre nosotros no. Es como si esa ley surge, entre nosotros no. Por eso prohíbe el incesto. El amor, bueno, es un sentimiento que vincula a los seres humanos al mismo tiempo que tenemos el odio. Son 2 sentimientos que amor y odio surgen, sería en la base de la condición humana. Y todo eso alrededor del padre. Bueno, vamos a ver por qué.